y este nuevo especial para todo el Perú, la entrevista de Gregorio Condori Lapra, nuestro querido Lapra de Huaycahuacho, y la entrevista de Andrés Chimango, Andrés Lares, el famoso Chimango para todo el Perú. Y ahora le ponemos este especial, esta entrevista para todo el Perú. Bueno, y con las melodías del arpa y el violín, tradicionales, músicos de nuestra tierra ayacuchana, lucanina, de nuestra tierra lucanina. Nuevamente con Gregorio Condori, el famoso Lapra de Huaycahuacho, en el arpa, y el violín de nuestro gran hermano Andrés Lares, el famoso Chimango, y su violín internacional desde Cabana Sur. Y nosotros estamos acá en el mirador de Andamarca, de las andenerías de Andamarca, que se ve esta cultura de los ajaimarcas y el imponente ajaimarca que está aquí. Bueno, y con el saludo de los apus, del guardián de los andamarquinos, queremos nosotros seguir con estos especiales conociendo el Perú. Estamos tratando de reactivar el turismo de todo el Perú. Empezamos por nuestra tierra, por supuesto, así, mostrándoles, por ejemplo, las andenerías de Andamarca, qué lindo, que lo conserva la gente, porque aquí la gente es muy trabajadora, laboriosa, y se conservan las andenerías, qué bueno. Y además, esta es la primera atracción turística del Valle de Sondondo. Como siempre decíamos, este Valle de Sondondo que agrupa en su ruta este circuito turístico: Andamarca, Cabana, Chipao, Aucará, Huaycahuacho, Jeja, Isua, vamos hasta Huacaña, hasta Querobamba, Chalco. Es decir, este valle es hermoso, es la parte sur de la provincia de Lucanas y la provincia de Sucre. Aquí estamos en nuestra tierra andamarquina. Esto le ofrecemos, esta cultura incaica todavía, le ofrecemos a todo el Perú. Tiene sus hermosas andenerías muy conservadas, bordeados por el río y más que todo por el majestuoso Ajaimarca. Mi saludo a todos los andamarquinos, orgullosos de tener esta tierra, de haber nacido en esta tierra hermosa, que estamos tratando de decirle al Perú y al mundo: vengan a conocer Andamarca. Estamos a solamente 1:30 de Puquio, y de aquí usted va a conocer todos los caminos de este Valle Sondondo, donde va no solamente a disfrutar del clima, no solamente del clima, sino también de la naturaleza y más que todo de la belleza de cada pueblo, que solamente distan a 15 minutos uno tras otro. Esto es el Perú, y nosotros desde aquí queremos ya continuar con las entrevistas, por supuesto, con este especial de Canto Andino, que empezamos a reactivar el turismo nacional, este turismo que se necesita, que el Perú necesita conocer primero su tierra, conocer primero el Perú. Bueno, Andresito, ya prácticamente ahí, con esta música hermosa, estamos con la fuga. Y también me inspira hasta para hablar, ¿no? Saludo, ¿verdad?, a todo el Perú, porque nosotros ya empezamos, a pesar de esta pandemia, pero ya empezamos a salir. Así vamos a llegar de pueblo en pueblo recogiendo la parte turística de cada pueblo, además recogiendo su música auténtica de aquí, de la tierra. Nuevamente, Andresito, buenos días. Saludos para todo el Perú, papá. Muy buenos días, don Isaac, y en esta vez ahora estamos en Andamarca, piel de la Ajaimarca. Un saludo cordial para nuestros hermanos de andamarquinos, que también pues, son del Valle de Sondondo, un pueblo muy pujante, un pueblo con mucha cultura, con mucha tradición, descendiente de los ajaimarcas. Y bueno, pues estamos acá, juntamente con nuestro Gregorio Condori, recordando los tiempos de la fiesta del agua, donde pues... Acá es tradicional. Acá es tradicional, pues con 8 grupos o hasta más, y la bajada de torres, pues, ¿no? Con su maíz, cada uno. Con su maíz, y también pues, rendir un homenaje al gran maestro Cirilo Inca, ¿no? El patriarca. El patriarca de la danzante tijera. Claro, el danzante, pues que no verdaderamente acá identifica Andamarca, y también al maestro Bernabé Bernacha de Andamarca, y bueno, también sus hijos, Gechele, el finado Chuspicha. Tantos hermanos, ¿no? Que, claro, la familia de los incas, ¿no? Nicolás Inca, después también tantos hermanos. Y verdaderamente también rendir homenaje al maestro, ¿no? Candelario Díaz, al maestro Huanguilla,
músicos muy prestigiosos y distinguidos de esta zona. Y bueno, pues un saludo muy cordial de aquí un hermano cabanino, Andrés Chimango Lares, que siempre hemos estado hermanados con nuestros hermanos de Andamarca. Y bueno, pues aquí rindiéndole un homenaje a nuestros ancestros y dándole la alegría, el mensaje de fortalecimiento en estos momentos difíciles, hermanos andamarquinos, a seguir luchando, a seguir resistiendo por una patria mejor. Y muchas gracias, Isaac, por haber llegado acá a Andamarca. Y bueno, muchas bendiciones. No, al contrario, gracias por estar con nosotros compartiendo esta reactivación que estamos empezando, mi querido Andrés, turística. Esto tiene que conocer el Perú, pero qué mejor con su música de fondo, de fondito, es decir, identificando a esta gran zona del Ande peruano, esta gran zona yacuchana, que es el Valle de Sondondo, provincia de Lucana. Bueno, tú nos has recordado a los grandes danzantes de tijera de Candamaca, ¿no? También es tierra de músicos, pues, ¿no? Tierra de grandes artistas. Aquí, pues, es la tierra de Carlitos Herrera, ese gran acordeonista de los Puquiales, de los Manantiales, Jorge Herrera, su hermano, grandes maestros y músicos son andamarquinos. Un saludo para usted, Carlitos, donde estés. Mira, he retornado a tu tierra después de mucho tiempo, pero tenía que retornar con nuestra arpa y violín, igualmente a Jorge, a toda la familia Herrera Alfaro, con mucho cariño, y un saludo para Mario Riveros, mi gran amigo y hermano, para Gustavo Riveros, la familia Riveros que están en sintonía, para Jesús Riveros. ¿Cuánto recuerdan esta tierra? Invitarlos a que vengan, estamos a hora y media de Puquio, para que conozcan las andenerías hermosas, para que se hagan fotografías, conozcan de cerca esta historia turística de nuestra patria. Bueno, Andresito, es cuna de danzantes, ¿verdad, Andamarca? Sí, acá Andamarca es cuna de los danzantes desde muchos tiempos inmemoriales, y también es una de las plazas muy fuertes acá, ¿no? Porque también vienen danzantes muy renombrados, prestigiosos, claro, a demostrar su valor, ¿no? Todavía existe eso entre una rivalidad sana, ¿no? Entre los danzantes de tijera de Puquio y los danzantes de tijera de acá de Andamarca. Claro, ese siempre ha existido, ¿no? Por ejemplo, acá en Andamarca es el único pueblo tal vez en la cual se saca dos grupos en una sola casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Cargonte saca un grupo y el compadre o el ahijado saca otro grupo. Y ahí pues hay una competencia sana en la misma casa para saber cuál del grupo va a representar en el día principal, ¿no? Entonces es una cosa, pero igual son 4 Cargontes, son 8 grupos que hay. Entonces en la plaza se encuentran los 4 grupos, ¿no? De los 4 primeras y 4 grupos de segunda. Tienen que ganar la plaza. Claro, pues, por supuesto, y acá pues rinden también pues, el homenaje a la Pachamama, ¿no? Acá al pie de la Jaimarca, en Totora. Y son hermosos, ¿no? Acá particularmente me siento muy orgulloso de haber venido casi 15 años acá a Andamarca. Constantemente, con grandes maestros, y por eso hemos tenido esa oportunidad. Aquí se practican todos los ensayos, mejor dicho, todos los espacios de la danza. Claro, de un canto a canto, desde toda la secuencia. Pasta, ¿no? Hasta Huaypabaja, y la subida también de la Torre Baja. Y la Agonía, ¿no? Raquiraqui. Y también acá está pues, uno de los santuarios muy importantes, ¿no? De lo que es la parte de Pusapacha, ¿no? Excelente, claro. Allí se bautizan los danzantes tijeras. Los danzantes tijeras, ahí hacen el homenaje respectivo para salir a la plaza, ¿no? Y también, ¿no? Para tener, cuando van a ir a otros espacios de alguna competencia, van a pedir un permiso y que le den mucha fortaleza. Y también acá pues baila pues la jaira, ¿no? Que es una expresión muy hermosa. Claro. La jaira le dicen a la jaira acá, pero y cantan pues acá las doncellas. Cantado y bailado. Cantado y bailado, y con los sentimientos conjugados, la tristeza, la alegría, la cólera, pero con un solo sentimiento de integración. Así es. Y nosotros continuamos con este especial para todo el Perú desde Andamarca, para los estelares de Canto Andino. Aquí está el arpa y el violín, precisamente, de nuestro querido Lapla, y Andrés Lares, famoso Chimango, para entregarles a ustedes en vivo, para todo el Perú y para todo el mundo, en este especial del programa estelar de Canto Andino a través de ATV para todo el Perú.
Continuamos con este especial desde Andamarca, desde los famosos Ajaimarca, la tierra de las andenerías hermosas acá. Y nosotros disfrutamos de este ambiente y quisiera que ustedes también disfruten. Tenemos que ir conociendo nuestro Perú y eso es lo que hacemos y haremos en esta nueva reactivación turística de Canto Andino por todos los pueblos del Perú. Ahora conversamos con Lapla. Lapla viene a ser una gran artista nacional e internacional que ha paseado su arpa por todo el Perú y por parte del mundo, por supuesto. Es el gran arpista de esta tierra linda de acá nomás. Estamos a 30 minutos de Andamarca, su tierra, Huaycahuacho, la tierra de las tunas. Así es. Laplita, estamos, buenos días, gracias por estar con nosotros en Canto Andino, en esta nuestra tierra. Muy bien, Isaac, muchas gracias, buenos días, ¿no? La verdad que para mí es un honor estar aquí conjuntamente con usted, viendo pues, los panoramas del pueblo de Andamarca, por su andenería tan prestigiosa. Y la verdad, un saludo muy cordial a todos los andamarquinos, a todos los maizos, porque yo tuve la oportunidad de estar presente en diferentes clases costumbristas, más que nada en sequía de danzantes, y Sogaira, y estuve más de 30 años consecutivamente. 30 años. Y esas fiestas, perdón, esas fiestas son una semana. Una semana es decir, de amanecida, casi 24 horas al día. Por supuesto, que creo que nosotros estamos ya habituados ya conocemos cómo es la música de un inicio a final. Y entonces, como le dijo mi compañero Andrés, hay 2 danzantes en cada cargonte. Yo creo que acá prioriza la danza tijera. Exactamente, de comienzo a fin. el único. Aquí se baila, se manifiesta todos los espacios que tiene la danza tijera, de comienzo a fin. Así es, efectivamente, porque realmente, como bien lo han dicho ustedes, que realmente este es cuna y danzante. La verdad que ha sido los mejores danzantes han aparecido y entonces han demostrado todas sus cualidades artísticas y realmente pues, agradeciendo, ¿no?, que realmente a nuestro creador Apos, que realmente nos brinda esa energía, al menos para poder nosotros no transmitir, ¿no?, mediante nuestro arpa, nuestro violín, claro, nuestra tijera, y realmente hacerlo quedar bien en la fiesta. Claro. ¿Y existe eso de la laija entre ustedes o no? Bueno, realmente más antes existía, antes, ¿no? Más antes que yo, realmente he visto todavía, porque antes eran pues, laija, los corneteros, los bomberos, los pirotécnicos, los arpa, el violín, prácticamente tiene que saber para poder responder al otro cuando te manda ese laija. ¿Tú has pasado por todo eso? Bueno, un poquito, pero después de ahí ya comenzamos, ya tiene que ser así, olvidando. Lapla. Sí, a veces es bueno, primeramente a nuestro Apo también, hay que agradecer también porque él nos da la energía para que nosotros podamos participar en todos los pueblos. Lapla, el Perú te está viendo, nosotros estamos contentos y agradecidos acá de lo que le estamos mostrando en vivo para todo el país, lo que es esta tierra linda, de donde son ustedes. El Perú ya sabe que ustedes son grandes músicos de acá del Valle y qué mejor regalarles, seguir regalando en este especial de Canto Andino la música de ustedes, la música sentimental, esa colegialita, por ejemplo, ¿no?, que es hermoso, que se identifica a este hermoso pueblo de Andamarca. Mi querido Andresito, ¿tú has laijado alguna vez o no? Bueno, hemos tenido así las experiencias, pero siempre el cuidado por nuestros sapos, hemos salido airosos, tranquilos. Sí. Entonces, lo que se dice es que siempre ustedes tienen que pedirle a los sapos, ¿no es cierto? Es lo principal. Su bendición, que salga bien su música, que no se le rompan las cuerdas. Así es. ¿No es cierto? Sí, no, pues ahí pues hay que de todas maneras, ¿no?, hacer una remembranza, una ofrenda, ¿no?, y pedirle pues, ¿no?, mucha fortaleza. Exactamente. Estamos con Lapla, estamos con mi querido Andrés Lares, nuestro querido chimanguito, le decimos así de cariño, grandes maestros que han pasado el mundo con su arpa y su violín, llevando la manifestación de nuestra música. Son embajadores de nuestra música, de este arpa y violín que es hermoso, que habló tanto José María Argueras. Ellos son los embajadores que han paseado todo el Perú y todo el mundo. A veces sin reconocimiento del Estado, no interesa, ¿no?
Lo que ellos han ido por su propia voluntad, han ido apoyados por otras entidades, parece a veces mentira, casi por el Estado nunca. Eso tenemos que decirle con mayúsculas. Pero sin embargo, son embajadores de nuestra música en todo el Perú y en todo el mundo. Y aquí seguimos con este especial de Lapla y Chimango, arpa y violín, en este valle de Sondondo, pero aquí, con el fondo de las andenerías del majestuoso Jaimarca, que es el imponente guardián de Andamarca, y sus hermosas andenerías, que esto embellece no solamente al pueblo, sino a este gran sector del Perú.